María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga. La Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa, La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy martes 6 de octubre, hoy la Iglesia Católica celebra la memoria libre de San Bruno Presbítero. Y yo los invito a que escuchemos la Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que se sentaba a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio. Hasta que se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no se la quitarán. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegrías para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio. Para hoy martes 6 de octubre, mis hermanos y mis hermanas, hoy la Iglesia Católica celebra la memoria libre de San Bruno Presbítero, uno de los reformadores de la Orden de los Benedictinos. Recordemos que San Benito nos había enseñado ora et labora, orar y trabajar. Y precisamente bajo este prisma tenemos que entender esta perícopa que hemos escuchado en este día. Vea qué interesante el comentario de la Biblia Jerusalén. Volvemos a encontrar a las dos hermanas en San Juan, en el capítulo 11, versículo del 1 al 12. Con los mismos rasgos de carácter, Jesús censura a Marta por inquietarse, no por prestar un servicio. Alaba a María por escuchar su palabra, que es la única cosa necesaria. Es importantísimo esto. El Señor Jesucristo le dice a Marta que está inquietándose mucho. No por inquietarse, no por prestar un servicio, es que el Señor le dice, sino por inquietarse, por andar atareada, como dice la Biblia Jerusalén, y por olvidar la escucha de la palabra. Ahora sí, mis hermanos, bajo este prisma vamos a entrar de lleno a esta perícopa que hemos escuchado en este día. Dice el versículo 38, yendo ellos de camino. ¿Hacia dónde iban? Vamos a volver unas páginas atrás. San Lucas, en el capítulo 9, versículo 51, dice: sucedió que, como se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en la voluntad de ir a Jerusalén. ¿A dónde iba el Señor? A Jerusalén. Por eso dice, yendo ellos de camino hacia Jerusalén. Entró en un pueblo. ¿Cómo se llama este pueblo? Ya escuchamos nosotros lo que dice la Biblia Jerusalén, que estas dos hermanas las volvemos a encontrar nosotros en San Juan capítulo 11, y según San Juan capítulo 11, el pueblo donde vivía Marta, María y su hermano Lázaro se llama Betania. Betania es un pueblo muy cerca de Jerusalén. Es una aldea que queda muy cercana al monte de los Olivos. Entonces, vea qué interesante que nuestro Señor Jesucristo, yendo de camino, pues no dice hacia dónde, pero sabemos que va a Jerusalén, entra a un pueblo, no sabemos cómo se llama desde Lucas, pero desde San Juan sabemos que este pueblo se llama Betania. Dice, y una mujer, y esto es importante, lo que vamos a escuchar en este momento, que yo quiero que usted ponga mucha atención. Una mujer llamada Marta le recibió en su casa.
¿De quién era la casa? De Marta. Se lo vuelvo a preguntar. ¿De quién era la casa? De Marta. Una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Entonces, si la casa era de Marta, Marta era la que tenía la obligación de atender a los invitados. Jesucristo nunca andaba solo. Jesucristo iba con sus apóstoles, a veces con algunas mujeres, con sus discípulos. Podemos leer San Lucas en el capítulo 8, versículo 2, donde dice que algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades, María llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes, Susana y otras muchas le servían con sus bienes, pero acompañaban a nuestros señores en las misiones. Podemos leer Lucas capítulo 9, donde el Señor Jesucristo convoca a los 12. Podemos leer Lucas capítulo 10, donde el Señor llama a otros 72. Es decir, el Señor nunca iba solo, mínimo iba acompañado de sus 12 apóstoles, pero sabemos que iban otros discípulos y sabemos que iban mujeres también en la misma compañía de nuestro Señor. Y entonces, cuando el Señor llega, esta mujer llamada Marta lo recibe en su casa. Y es muy propio, mis hermanos y mis hermanas, es muy propio de los judíos. El judío dueño de la casa es el que tiene que atender la casa, a no ser que tenga sirvientas a su alrededor que ayuden al servicio de la casa. Por esa razón, Marta tenía que atender. Y dice la Biblia que en la casa de Marta vivía su hermana. Por eso dice, tenía ella una hermana. ¿Cómo se llamaba esta hermana? Se llamaba María. Y María pues no estaba en el servicio, en la atención, sino que María estaba en la escucha. María, que estaba sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra, mientras Marta estaba atareada de muchos quehaceres. Mira qué interesante. Estas dos mujeres nos representan a nosotros, los cristianos. San Bruno, que lo celebramos hoy, San Benito, el fundador de los benedictinos, tenían como norma esta frase: ora et labora, ora y trabaja. Hay personas que se quedan solamente en la contemplación, olvidándose de la acción. Hay personas que se quedan solamente en la acción, olvidándose de la contemplación. Y nosotros tenemos que unir estas dos dimensiones, el ser y el hacer, en una sola. Y es importante esto, es importantísimo no descuidar el trabajo y tampoco descuidar la oración, mis hermanos y mis hermanas. ¿Qué somos nosotros? ¿Marta? Que nos dedicamos a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar y nos atareamos de tanta labor apostólica. ¿O María, que solamente se queda en la contemplación, en la escucha y no quiere hacer absolutamente nada más, sino quedarse ahí, aunque lo más importante es estar con Dios a los pies del Maestro? Debemos ir a los pies del Maestro para tener fuerzas y salir a la misión. Vea qué interesante, porque si ustedes leen bajo este orden de ideas, el texto bíblico de la transfiguración del Señor, ustedes van a entender que el Señor está en el monte Tabor y se ha transfigurado, pero baja del monte a hacer un exorcismo, es decir, la contemplación. Pero le dijo: Señor, quedémonos aquí, es bueno aquí hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. E inmediatamente después de terminada esta manifestación del Señor, baja el Señor a ayudar a un hombre que tenía a su hijo epiléptico, que estaba poseído por un espíritu inmundo. Y esto es importante, mis hermanos. La oración nos tiene que llevar a la acción y la acción nos tiene que llevar a la oración. Pero vamos a centrarnos en este momento en María. Según el Señor y Salvador Jesucristo, hay necesidad de pocas cosas, o mejor, solamente de una. María ha escogido la mejor parte, que no le será quitada. La mejor parte es María, la que ha escogido María. ¿Y qué escogió María? Dice: tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor. Ojalá que nosotros sepamos estar a los pies del Señor. Hoy en día algunos de ustedes dirán: Padre, ¿cómo hago yo para encontrarme a los pies del Señor? Es muy fácil. Nosotros nos encontramos a los pies del Señor sencillamente, mis hermanos y mis hermanas, cuando vamos delante de Él a la Eucaristía.
a una hora santa, una visita al Santísimo, o sencillamente cuando nos dedicamos a hacer oración, tal vez oración en nuestro cuarto, en nuestra casa, en nuestro oratorio, ahí estamos a los pies del Señor. O cuando nos sentamos a escuchar la buena nueva, nos sentamos a escuchar la predicación del Papa, de los obispos, de los presbíteros, de los diáconos. En la Iglesia Católica estamos a los pies del Señor escuchando su palabra. Y a lo largo y ancho del Evangelio, el Señor siempre ha alabado a aquellos que se dedican a escuchar la palabra. O si no, leamos en San Lucas capítulo 8, versículo 21. Cuando el Señor va a hablar de los parentescos familiares, el Señor dice: mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. ¿Y quién fue la primera que oyó la palabra de Dios anunciada por el ángel Gabriel? Si no es nuestra Madre Santa, la Santísima y la Purísima Virgen María. Ella, nuestra Madre Santa, aprendió a escuchar, mujer de escucha, y por eso dice que no le será quitada la mejor parte. Nuestra Madre Santa escogió la mejor parte, aprendió a escuchar. Recuerden que en la ley del Antiguo Testamento existían 613 leyes y la primera ley era precisamente esa: Shema, escucha Israel. Virgen María, mujer de escucha, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lucas capítulo 8, versículo 21. Pero también en Lucas capítulo 11, versículo 28, cuando una mujer le dijo que dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron, el Señor dice: dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La guardan, mis hermanos, y esto es supremamente importante. ¿Saben por qué? Porque la palabra guardar viene de una raíz griega que es symbalium. Y symbalium traduce como mantener unidas todas las cosas. San Lucas en el capítulo 2, versículo 19 y versículo 51, nos dice a nosotros que María por su parte guardaba todas esas cosas y las meditaba en su corazón. Vea qué interesante, symbalium, guardaba, dice el Señor, los que oyen la palabra y la guardan. La Virgen María oye y guarda, entonces es dichosa, bienaventurada, ha escogido la mejor parte, aprender a escuchar, guardar la palabra del Señor. Pero también nos dice a nosotros el versículo 51, su madre conservaba, guardaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Lo que había visto, lo que había oído, lo guarda en su corazón. El Señor Jesucristo nos dice que esa es la mejor parte, escuchar la palabra, y nadie nos la va a arrebatar. ¿Y por qué? Vea qué interesante, Romanos en el capítulo 10, versículo 17. La fe viene por el oír, pero oír la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros, por dedicarnos a lo pastoral, a la acción, al trabajo, a laborar, olvidamos al Señor. Hablamos mucho del Señor, pero hablamos poco con el Señor. Y el Señor no quiere eso. Lógicamente que el Señor quiere que trabajemos y que demos frutos en abundancia, como la parábola del sembrador, mis hermanos. El Señor quiere que esa semilla llegue en tierra buena y dé frutos al 30, 70 o al 100 por uno. Quiere nuestro Señor. Claro que sí. Pero el Señor quiere que nosotros iniciemos escuchando su palabra. Ora et labora. Ora como María, que escuchaba la palabra. Pero tenemos que trabajar también como Marta. Sin embargo, no podemos dejar que el trabajo nos consuma, porque Marta, que era la dueña de la casa y tenía que atender al Señor y a los invitados, quedó atareada de muchos quehaceres. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, muchos quehaceres. Y cuando nos dedicamos a muchas cosas, tendemos siempre a olvidarnos del Señor, porque no nos queda tiempo de la oración. Tenemos que, como una balanza, aprender a jugar con estas dos realidades. Ahora vamos a centrarnos en Marta. Ya nos centramos en María, la mujer de escucha, a los pies del Maestro. Ahora vamos a sentarnos en Marta. Dice el versículo 40. Mientras Marta estaba atareada de muchos quehaceres, trabajo,
Al fin Marta se paró. Vea qué interesante esto, que no hizo ni una cosa ni la otra. Estaba trabajando y se paró, quedó stop, dirían los norteamericanos, ahí, parada. Y entonces se dirige al Señor. Pero no se dirige al Señor para alabarlo, bendecirlo, glorificarlo, sino se dirige al Señor para hablar algo acerca de su hermana. Ella le dice: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? ¿No te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Sin embargo, Marta, sabemos nosotros que aunque estaba ya atareada de trabajo, aunque se sentía abandonada por su hermana, cansada de lo que estaba haciendo, se dirige al Señor y le pregunta que si no le importa que su hermana la deje sola en el trabajo. Y el Señor responde lo que le dijo a esta mujer. Esta mujer le dice: dile pues que me ayude en el trabajo. Y el Señor le dice, escúcheme muy bien: Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la mejor parte y no le será quitada. Recordemos lo que hemos leído de la Biblia Jerusalén. Jesús censura a Marta. Marta, Marta, la censura. ¿Por qué? ¿Por servir? No, el Señor quiere que sirvamos. Cuando el Señor sanó a la suegra de Pedro, mis hermanos y mis hermanas, nuestro Señor Jesucristo la sanó y la suegra de Pedro se levantó a servirles. Y esto es supremamente importante. Se levanta esta mujer a servirles. No dice servirle a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sino que dice servirles. El Señor quiere que nosotros sirvamos. Claro que el Señor quiere que nosotros sirvamos. El Señor quiere que nosotros trabajemos. Claro que el Señor quiere que nosotros trabajemos. Lo que el Señor no quiere es que nosotros abandonemos la escucha de su palabra, lo abandonemos a Él, solamente nos quedemos en el trabajo por el trabajo, trabajar por trabajar, trabajar por trabajar. Eso no lo quiere nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es interesante, mis hermanos, que estas dos mujeres vuelven a aparecer en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan. Y en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan, la que se queda en la casa no es Marta. La que se queda en la casa es María. Y entonces, ¿qué hace Marta? Marta sale corriendo a encontrarse con nuestro Señor. Dice el versículo 20, cuando Marta supo que había venido Jesús, salió al encuentro mientras María permanecía en la casa. Vean cómo cambian los papeles en este momento. Ya María había aprendido también a ayudar, a trabajar. Lógicamente que estaban atendiendo a las personas que habían acompañado por la muerte de su hermano. Y Marta sale al encuentro con el Señor. Marta no solamente sale al encuentro con el Señor, sino que en el diálogo que Marta tiene con el Señor, nosotros descubrimos, mis hermanos y mis hermanas, la calidad de la fe de esta mujer, la formación profunda que esta mujer tenía por la escucha también de la palabra. Aquí vemos que las cosas dan un giro. Mientras que María permanecía en la casa. Dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Dice el versículo 22. Pero aún ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Le dice Jesús: tu hermano resucitará. Y vean la respuesta. Respondió Marta: ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Pura catequesis. Vean, escúcheme muy bien. Jesús le respondió: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y le pregunta al Señor a Marta: ¿crees esto? Y vea lo que dice esta mujer: sí, Señor, yo creo que eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que debería de venir al mundo. Hace una profesión de fe esta mujer. Y la fe, ¿cuándo viene? Por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. La fe viene por el oír, pero oír la palabra de Dios. Marta, una mujer de fe. Ojalá que nosotros hoy también, mis hermanos y mis hermanas, aprendamos de estas dos mujeres. Orar y trabajar. Trabajar y orar. Unir estas dos realidades en nuestra propia
vida. Vea qué interesante que el Señor quiere que nos dediquemos al ser y al hacer. Al ser como cristianos, uniéndome y estando a los pies del Señor, bendiciéndolo, adorándolo, glorificándolo, aprendiéndole, escuchándolo, pero salir a trabajar, a predicar la palabra del Señor, a anunciar a un Jesús vivo y a un Jesús resucitado, a trabajar por aquellos que tanto lo necesitan. Pero antes de dedicarme al hacer, tengo que profundizarme en el ser, tengo que profundizarme en la oración, aprender a estar a los pies de Jesús. Ojalá que nosotros hoy aprendamos a estar a los pies de Jesús. Ojalá que nosotros hoy aprendamos a adorar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ojalá que nosotros hoy podamos unir estas dos realidades, mis hermanos. Adorarlo a Él en el Santísimo, adorarlo a Él en la escucha de su palabra, adorarlo a Él aprendiendo a estar con Él, pero también trabajando por Él, evangelizando y llevando la palabra de Dios. Estas dos realidades las vemos nosotros unidas en la Santísima Virgen María. Nuestra Madre no solamente escuchaba la palabra de Dios y la guardaba en su corazón, sino que es una misionera incansable. Siempre vemos que donde estaba nuestro Señor, estaba su Santísima Madre. En Galilea estaba nuestra Madre. En Nazaret estaba nuestra Madre. En Caná estaba nuestra Madre. En Jerusalén, al lado de la cruz, estaba nuestra Madre. Con los apóstoles, nuestra Madre. Y al lado nuestro está la Santísima Virgen María, porque ella supo unir estas dos realidades, estas dos dimensiones, el ser y el hacer, orar y laborar en una sola persona. Que la Virgen María, nuestra Madre, ruegue e interceda por nosotros y que nosotros podamos llegar a ser la voluntad de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Gloria a ti, Señor Jesús. Tú supiste unir en equilibrio exacto la contemplación y la acción, dándonos ejemplo de oración y comunicación con Dios. Ayúdanos en este empeño y concédenos silencio y atención para asimilar tu palabra. Virgen María, Madre de Dios, ruega e intercede por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa, La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada, para este martes. Le agradecemos a ustedes por acompañarnos. Hoy, mis hermanos, día en que la Iglesia Católica celebra la memoria libre de San Bruno. Recordemos que San Bruno fue uno de los reformadores de la Orden Benedictina. Este hombre que practicó estas dos dimensiones, orar y trabajar, ser y hacer. Pidámosle al Señor que nosotros también lo podamos hacer por intercesión de la Santísima Virgen María. Mis hermanos y mis hermanas, antes de despedirme, les recuerdo tres cosas. Primero, octubre es el mes del Santo Rosario y los invito a que visiten mi página oficial www.padrebernardomoncada.com. En esta página van a encontrar una tienda litúrgica donde ustedes, mis hermanos, pueden adquirir todos los objetos religiosos y de piedad para su crecimiento espiritual, entre otras cosas, el Santo Rosario, para que lo recen en octubre y cumplan con la misión que Dios les ha encomendado. Si alguno no sabe comprar por internet, yo les dejo este número telefónico de la Librería Ángel, para que a través de este número telefónico ustedes puedan adquirir los rosarios, los artículos que se les hacen llegar a cualquier parte del mundo. Y si algún hermano ha hecho alguna compra y todavía no se ha cumplido, por favor yo les pido que me escriban para poder cumplir con mi compromiso. Y les agradezco por su caridad y por su confianza. Segundo, mis hermanos, los invito a que se suscriban a las redes sociales del Padre Bernardo Moncada, especialmente mi canal de YouTube. Recuerden que ya superamos los 306,000 suscriptores, pero necesitamos llegar hasta el 1,000,000. Y para llegar al 1,000,000 necesito de su ayuda.
Si usted no está suscrito, suscríbase e invite a sus familiares y amigos a que también se suscriban al canal y a las redes sociales del Padre Bernardo Moncada. Hable del canal 24 horas, un canal de evangelización, para que así conozcan la fe que han recibido. Y por último, les recuerdo la campaña $1 para la evangelización. Necesitamos seguir produciendo programas. Recuerden que producir 1 minuto al aire vale $1. Ayúdenme a sacar más programas, a evangelizar, a enriquecer este canal que tanto lo necesitan. ¿Cómo me pueden ayudar? Con $1 una vez en su vida para la evangelización. Yo se los voy a agradecer siempre. Yo sé que Dios los va a bendecir al 100%. Mis hermanos, y no siendo más, quiero despedirme impartiendo la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.